15 años atrás mi vida era triste, sufría de depresión, insomnio, angustia, tenía mucho rencor. Aparentaba ser alegre, pero en realidad era una persona triste por dentro. Mi papá siempre nos trató mal, golpeaba a mi mamá, nos golpeaba a nosotros. Fue una vida así todo el tiempo. Mi papá era una persona que abusó tanto de mi hermana como de mí. Fue muy duro. Fue muy traumante, muy difícil. Porque tú no esperas algo de alguien que es tu familiar, que es alguien que tú quieres. Y fue una etapa muy difícil para nosotros, para mi hermana y para mí. Fue duro. No podías decir nada porque te golpeaba, te trataba mal. Era solo violencia, era violencia para todo, para todo. Yo no tengo un buen recuerdo de mi papá en cuanto a cariño, en cuanto a nada. Y ya de ahí él se volvió, me golpeaba más, me trataba más mal, pero a mí no me importaba. A mí no me importaba si me pegaba o no me pegaba. Yo lo que no quería era que me tocara más. A los 18 años yo decido salirme de mi casa porque yo ya sabía que si yo me salía a los 18 él ya no me podía hacer regresar porque yo ya era mayor de edad. Pensando que nuestra vida iba a mejorar, que nosotras íbamos a ser felices, que el problema era mi papá, que la felicidad existía fuera de mi papá. Pero no fue así, porque la depresión seguía, la tristeza seguía, el insomnio, todo ese tipo de problemas seguían. Me dediqué a salir con mis primos a las fiestas, a los bailes, a tomar. Entonces, en el momento estás alegre, en el momento formas un núcleo, entre comillas, una felicidad que no tiene, que acaba, llega la madrugada, llega la mañana y de todas maneras sigue la vida igual. Cuando yo era novia de él y de mi esposo en ese tiempo, y él me dice, nos casamos, y yo pensando que iba a ser la solución, pues dije sí, me caso. Él se vino para acá, para ese país, yo me quedé allá, después nos casamos. Yo pensaba que eso iba a ser la solución. Al principio mi matrimonio era tranquilo, porque mi esposo era una persona muy tranquila, demasiado tranquila, pero yo lo provocaba. Al principio él se calmaba y todo, pero él se hizo agresivo por causa mía. A tal grado que me sorprendía de lo que yo hacía, de cómo era mi reacción. Y sí me volví agresivo, sí. Cualquiera, ¿no? Llega un momento en que vas a explotar, que no vas a aguantar, que vas a decir, bueno, estoy tranquilo y está bien y me está molestando. Entonces sí, es una etapa bien difícil. Ahí es cuando él se volvió primero agresivo verbalmente. Me hacía recordar mi papá y ya me calmaba yo. Entonces ahí ya yo no le contestaba las agresiones. Hasta que una vez nada más lo único que hice, le llamé a la policía. Entonces le dije, ok, está bien, llámale a la policía. Fue duro porque la niña miró todo. No sabía cómo actuar a eso y 1000 cosas pasaban por mi cabeza porque dije, mi familia está destruida, mi papá va a ir a la cárcel, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Era lo que yo pensaba. Y sí llegué al grado de estar en la cárcel 15 días. Fue duro porque en realidad ni siquiera los que estaban ahí creían, bueno, tú, ¿qué haces aquí? Tú ni siquiera te ves agresivo. ¿Qué hiciste? Todo el mundo lo conocía como una persona tranquila, como una persona que muy destacada en su trabajo, pero en ese momento sí fue una etapa dura que pasamos. Él en la noche me habló que por favor lo sacara de allí y yo le dije que no. Le digo, tú me dijiste que era mejor estar en cualquier lugar que conmigo, pues ahí quédate. Eso pasó después. La misma corte me pidió que hiciera pues clases de enojo, de anger management, pero eso no cambió mi forma de verla a mi esposa. Hubo un día que dije no más, agarré mis cosas, agarré la niña y me fui para México. Fue cuando dije no más, ya no más, porque yo ya no aguantaba más. Al principio yo me sentí, wow, ya estoy libre, ya no voy a tener que estar con ese peso. Hasta cierto punto ese peso, ¿por qué? Porque
A veces era bien difícil dialogar en cuestión entre ella y yo. Lo duro fue que se llevó a la niña. Yo extrañaba mucho a mi papá en México. Yo llegaba a llorar cuando me quedaba yo en la casa. Sola llegué a llorar varias veces porque no me sentía bien, me sentía triste porque mi papá no estaba conmigo y yo no sabía cómo mi vida iba a cambiar, como si íbamos a regresar para acá. Yo nunca vi que íbamos a regresar, se me hizo muy difícil. Ellos no me hacían caso, que ellos estaban en sus problemas y no se importaban conmigo. Yo llegué a pensar que ellos no me querían y me hacían a un lado. Yo pensaba eso. A mí me daba terror ver a mi mamá así enojada. A veces no me gustaba acercarme a ella por lo mismo, porque yo llegaba a pensar que ella me iba a golpear a mí. Llegué a pensar que yo fui un error, que yo fui el problema. Yo llegué a pensar en suicidarme. Hubo mucha depresión dentro de mí, porque ya no tenía la familia que yo quería, porque no estaba mi hija a mi lado, porque no habían salido las cosas como yo pensaba que tenían que salir. Ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba yo trabajar más en mí, en cambiar. Entonces cuando yo llegué a la iglesia me empecé a dar cuenta que lo que yo pensaba estaba mal. Era muy diferente a lo que yo necesitaba hacer. Y después de un tiempo, la niña lo viene a ver, lo viene a visitar. Y la niña regresa: mami, mi papi es otro, mi papi está bien cambiado, mi papi ya es diferente, mi papi tiene otra cara. Fue lo que ella me dijo: mi papi tiene otra cara, mami. Él me habló un día y me dijo que si lo perdonaba. No se me olvida ese día que él me habló, porque él siempre me echaba a mí la culpa de todo. Participando de las oraciones, todo ese rencor, todo ese dolor que tenía, empezó a quitarse. Por eso mismo yo tuve el valor de hablarle y decirle: perdóname. Entonces, cambias las cosas, ¿no? Cambia tu manera de ver la persona. Entonces, cuando él me dijo que lo perdonara, fue así como... fue diferente. Bien diferente, porque pienso que ya nos entendemos. Porque, no, hombre, yo era tremenda con él. Era una cosa dura con él. Muy, muy dura con él. Él, paciencia que tuvo también. Paciencia, sí, bastante. La primera vez que yo llegué, esa vez yo nunca dormí en las noches. Yo no dormí en las noches. Y no se me olvida que fue un jueves que yo llegué. Entonces, pues yo me senté, participé de la oración y me sentí bien. O sea, yo dormí, creo que como un bebé. No me desperté en toda la noche. Entonces yo dije: wow, tengo paz, tengo alegría. No me río por reír así de, como aquella sonrisa falsa que dices un rato y al rato me siento mal. No, es otra cosa, es algo totalmente diferente. Mi mamá fue cambiando poco a poco. Ella ya no era de enojarse por cualquier cosa. Empezó a tener más paciencia, empezó a ser una mamá totalmente diferente, más tranquila, más amorosa, y me apoya mucho. Hablamos, convivimos más, y yo ya no tengo ese dolor que tenía dentro de mí, que yo sentía que fui un error y que nadie me quiere. Yo ahora siento el cariño de los dos y que ellos me quieren. Muy enamorada de mi esposa, estoy muy enamorada de mi esposa. Es la persona que ha estado conmigo, porque veo que se preocupa conmigo, que da atención a lo que necesito y que está bonita.